Por eso, oír a Dios que te dice que Él es el primero y es el último, y que Él es tu Dios, que es tu Señor y que es tu Padre, es la garantía de que Dios te tiene reservado para esa gran bendición. Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga mucho. Es mi deseo. Nuevamente agradecido del Señor por la oportunidad de poder entrar en su casa a través de este medio y también poder compartir la enseñanza de la palabra de Dios. Tengamos un minuto de oración y presentemos a Dios este tema y también nuestros corazones. Padre que estás en los cielos, estamos suplicándote, por favor, que tú nos bendigas de una manera, Señor, extraordinaria a través de tu palabra. Danos, Señor, un espíritu de sabiduría y también de entendimiento para poder recibir tu palabra y ser edificados conforme al poder que tu palabra tiene y al diseño pentagonal que tú has establecido. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quisiera hablar en esta noche acerca de un tema que lo titulé Padres con inagotable fidelidad. Eh, el- la idea que tengo, hermano, y creo que es importante que comente a la luz de la palabra de Dios, que qué cosa es fidelidad según la Biblia y según el idioma hebreo en el que fue escrito el Antiguo Testamento. Esa palabra significa levantar o mantener y también significa básicamente, intrínsecamente la palabra fidelidad significa criar como padre. Luego dice moralmente ser genuino y certero. Y también en el original hebreo tiene una traducción como esta, literal, de ir a la mano derecha. O sea, cuando usted mira algunas cosas que encierra esta palabra fidelidad, eh, pues una de las cosas o una de las primeras cosas que me vino a mi mente, por supuesto que es pensar en Dios, eh, pensar en nuestro Padre Celestial y por qué la palabra de Dios describe que Él es fiel. O sea, ¿cuál es la razón? Y la razón en sí misma es que Él es Padre y cría como un padre y entonces encontraríamos en la palabra de Dios todas las cosas que hace nuestro Padre, el Padre de nuestros espíritus. Eh, Hay algo que he traído por tiempo como un pensamiento y lo he expresado públicamente. Lo más cercano que tienen nuestros hijos de Dios somos nosotros. Y quizás por esa razón también, según el diseño de Dios, los padres terrenales han sido tan atacados, tan desmoralizados. Eh, Quizás por esa misma razón, la familia cuando es atacada y atacada de la forma en que el enemigo sabe hacerlo, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Porque dice la palabra de Dios que él vino y Él viene a esto, a hurtar, matar y destruir. Entonces uno entiende por qué el trabajo del enemigo para tratar de destruir la figura paternal según el diseño que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, siempre he dicho, vuelvo a reiterar, lo he compartido, lo he hablado
en varias ocasiones he dicho, lo más cercano que tienen nuestros hijos de Dios somos nosotros. O sea, que una de las cosas que yo creo firmemente que debería de hacer todo padre terrenal es modelar la vida de Cristo y ser la expresión del Dios vivo también. O sea, un viviente que está llevando la imagen de Dios en sí mismo y alguien que puede compartir con sus hijos lo que Dios espera que nosotros como padres hagamos con nuestros hijos. Recordemos que la tarea de todo padre, según la Biblia, que sea sacerdote, es llevar a hijos a la patria celestial. Entonces, dentro de mi pensamiento, pues está no solo el tema fidelidad, sino la inagotable fidelidad. ¿Por qué? Porque yo creo que no se nos debe de acabar nunca esa fidelidad, puesto que a un Dios, y ahorita dentro de un ratito voy a mostrar por la palabra, a un Dios es capaz de examinar nuestra fidelidad y, y hacernos salir aprobado de tal manera que no solo llevemos la bendición en sí mismo de haberle sido fiel a Dios, sino también la de haber criado hijos como padres que se parecen a Dios. Entonces, quiero mostrar lo que dice el Salmo 115:1. Dice la palabra, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y el salmista dice, por tu misericordia y por tu fidelidad. Nuevamente aparece ahí en su pantalla la terminología, lo que significa y lo que fue traducido del hebreo al español. Fidelidad significa levantar o mantener. Así que tarea de un padre es levantar a sus hijos y tarea de un padre también es mantener a sus hijos. O sea, esa es una responsabilidad que no es de las mujeres o de las madres. Cuando usted ve esta traducción bíblica, una de las cosas que el salmista está diciendo es que Dios es un padre y ese padre merece toda la alabanza y merece toda la gloria y merece toda la honra por dos razones, porque es Padre de misericordia y también porque es Padre fiel. Entonces, tarea de un padre es usar misericordia con los hijos. Tarea de un padre es levantar a los hijos. Tarea de un padre es mantener a los hijos. Claro que también hay edad, ¿verdad? Y con un sentido apropiado de la lógica, las leyes terrenales dicen que los padres son responsables de sus hijos hasta la edad de 18 años y también de la misma manera las leyes terrenales autorizan a los jóvenes a partir de la edad de 18 años a trabajar. Es una edad apropiada. Sin embargo, a mí me gustaría compartir con usted que en el asunto de mantenimiento, yo creo que no solo tienen que ver las cosas materiales y lo que tiene que ver con finanzas, sino que una de las cosas que deben de hacer los padres es mantener su relación con sus hijos, de tal manera que haya una puerta abierta por medio de la cual ellos puedan ministrar a sus hijos, o sea, mantener la comunicación, mantener el respeto, mantener siempre la disposición de dialogar sin ser intransigente, pero tampoco sin ser tolerante, usando una verdad o la verdad como un equilibrio para no estar en ninguno de los dos extremos. Así que una de las cosas que hacen los padres es levantar y mantener. Luego la propia palabra fidelidad, ya lo dije, significa criar como un padre y moralmente.
y quiero llamar la atención de esto, ¿verdad? Porque firmemente creo que una de las cosas que debemos de hacer nosotros los padres es mantener principios morales altos, de alto estándar, de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando digo de alto estándar es porque a través del tiempo la verdad se ha ido desfigurando, se ha ido trastornando, se ha ido confundiendo y se ha ido cambiando. Entonces, una de las cosas que debemos de ser y de hacer los padres es esta, mantener la moral en alto, ser hombres y mujeres genuinos o certeros, bendito el nombre del Señor. Otra de las tareas de los padres, según la palabra de Dios, en la connotación de la palabra fidelidad, es llevar hijos a la mano derecha. Eso quiere decir, según usted mira la palabra de Dios, ¿verdad? Los hijos del reino de la luz son hijos de la mano derecha y son hijos de la mano derecha porque la palabra del Señor dice y Pablo enseña que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, el Hijo de Dios. O sea que el antónimo de tinieblas es luz, trasladados. Así que esto es lo que hace un padre, llevar hijos a la mano derecha. A través de la verdad, de la justicia y de la luz que es el Evangelio. Eh, Levantar hijos con fidelidad implica primero que uno como padre sea estable, pero también al mismo tiempo provocar en los hijos estabilidad. Estabilidad espiritual, estabilidad moral, estabilidad económica y no solo económica, porque ya dije estabilidad en primer lugar espiritual, estabilidad moral, emocional, económica. Y creo que es importante que yo haga énfasis en esto, porque dentro de la mentalidad hispana está el hecho de que un hombre es buen marido y es buen padre cuando trabaja mucho, trae el dinero y se lo entrega a su mujer para que su mujer lo reparta en la casa. Respetando sistema de gobiernos, ¿verdad? Lo que usted haya permitido en su casa, su mujer debería de manejar el dinero que ella gana y trabaja. El que usted gana y suda es un dinero que debe de ser supervisado por quien es la cabeza del hogar. No lo establecí yo, lo estableció Dios y equivale a decir que parte de lo que hace un padre genuinamente es esto, mantener y provocar que haya estabilidad. Al mismo tiempo, por ser padre debe de ser un hombre de fiar en todo lo que hace. Al mismo tiempo, por ser padre, la palabra del Señor dice que debes de ser un hombre fiel. O sea, que cuando usted mira el contexto de la palabra fidelidad, una de las cosas que yo entiendo es que un hombre debe de saber administrar el dinero que él trabaja, produce y devenga, de tal manera que no solo es el que trabaja, sino que también es el que administra lo que Dios pone en sus manos para bendición de él, de su esposa y de su casa. Criar con fidelidad también es mostrar lealtad, lealtad, no solo ser fiel y firme, sino mostrar lealtad. Ser leal en todas las áreas de su vida es importante y los hijos van a percibir, siempre van a percibir la honestidad y la lealtad con que un padre les administra palabra, le administra testimonio, le administra ejemplo, le administra disciplina. La palabra fidelidad
también implica ser seguro o la seguridad que uno pueda provocar dentro de la casa, de manera que los hijos se sientan protegidos por un Padre, bendito Dios, que es un instrumento en las manos de Dios y es el reflejo y la manifestación del Dios vivo a través de él. Estoy hablando que la palabra del Señor dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu fidelidad. Todas estas cosas que acabo de mencionar, lo es Dios para con nosotros. Y como Dios produce en nosotros querer como hacer por su buena voluntad, una de las cosas que nosotros como hijos de Dios deberíamos de tener presente es entender que nosotros estamos siendo nuevamente llevados a la imagen de Dios, o sea, a la imagen de Cristo. Los ministerios primarios fueron establecidos por el Señor Jesús hasta que todos nosotros alcancemos la estatura del varón perfecto y también seamos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesús. La imagen que el hombre perdió por causa del pecado, los hijos de Dios ahora la estamos recuperando. Y como los hijos de Dios estamos recuperando imagen, una de las cosas que yo quiero asegurar en esta noche es que Dios nos puede enseñar a nosotros misericordia, pero también fidelidad y poner y producir en nosotros querer cómo hacer por su buena voluntad. Yo quiero que miremos unos minutos al Padre que es fiel. Juan 3:16 dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, al unigénito Hijo de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que una de las cosas que Dios el Padre hizo fue entregar a Dios el Hijo. Y es importante, hermano, que nosotros miremos la fidelidad de Dios el Padre, entendiendo que el apóstol Pablo, eh, mm, tratando los temas de la salvación, hace mención, por ejemplo, a que eh, el Señor Jesús es el Cordero que estuvo apartado, separado, destinado, predestinado desde antes de la fundación del mundo para nuestra salvación. Así que cuando no había nada creado, cuando no existía ninguna raza creada, cuando todavía no se había producido caídas de otras razas y tampoco la de la raza humana, ya el Padre había destinado en su fidelidad, había destinado al Hijo. Ahora, cuando yo comparto esto es solo para hacerlo pensar a usted que ciertamente el Hijo que es el justo estaría dando su vida por los injustos. Y sinceramente el Padre se pudo arrepentir y de no entregar al Hijo, de no dar al Hijo. Sin embargo, la palabra del Señor dice que cuando llegó el tiempo del cumplimiento de la profecía, el Padre en su fidelidad dio a conocer al Hijo. Y el Hijo tomó carne y el Hijo se encarnó, se manifestó, se hizo visible entrando en este cosmos, en este mundo. Y la palabra del Señor dice que el Padre lo entregó con este propósito en su fidelidad para llevar a hijos del Padre, llevarlos de regreso a la patria celestial. Estoy hablando de que Jesús es el unigénito Hijo de Dios, pero Dios el Padre tiene otros hijos y dentro de esos hijos está usted y estoy yo, y en el anhelo de recuperar lo que se había perdido, el Señor estuvo dispuesto a entregar
a su unigénito, dice la palabra de Dios. En esto veo yo la fidelidad de Dios, porque a través de las escrituras el Señor mantiene su promesa, el Padre mantiene su promesa de salvación a través de su Hijo. Profecías veladas, ¿verdad? Porque la Biblia dice que todos los que profetizaron en el Antiguo Testamento acerca de nuestro Señor Jesús y de esta salvación, cuando indagaron, ellos quedaron velados en cuanto a la profecía, y lo único que el Padre les dejó saber es esto: ustedes están administrando bienes futuros, ustedes están administrando mi plan para el futuro. Y no pudieron, por más que investigaron, no pudieron, y solo se tuvieron que conformar y consolar con el hecho de que ellos estaban dando una profecía y que esa profecía iba a cumplirse fielmente, porque el que la está dando usa de fidelidad, y por su misericordia y por su fidelidad. La palabra del Señor dice que únicamente Él merece toda la gloria y toda la honra. Por lo tanto, cuando usted mira en las Escrituras, por ejemplo, la palabra del Señor en Génesis 3:15 habla del protoevangelio. Éxodo capítulo 14 habla del Cordero Pascual, tipo de Jesucristo, y así usted va a través de todas y cada una de las palabras, escrituras, capítulos, libros, encontrando siempre una referencia a la persona del Señor Jesús, que en el tiempo del cumplimiento de la profecía vino a nacer, y luego después dar su vida para luego después resucitar. Y dice la palabra de Dios, ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por nosotros. Entonces, me gustaría que usted mirara mi próxima diapositiva, porque tendríamos que aprender algunas cosas acerca de la fidelidad. Y especialmente nosotros los varones, que tenemos una gran responsabilidad. Yo creo que si Dios nos colocó como cabeza, nos hizo responsables, y la Biblia dice que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Por lo tanto, cuando usted lee Proverbios 28:20, dice la Biblia, el hombre fiel abundará en bendiciones. O sea que de hecho alcanzar es esa clase de fidelidad en la que Dios nos muestra su ejemplo. Estoy volviendo a recordar, ¿verdad? Ser íntegro de forma moral, ser una persona con carácter, ser un hombre de Dios que cría como criaría el Padre de los Espíritus, o como ha criado el Padre de los Espíritus. Entonces, hay una bendición atada, a la fidelidad. Y esta bendición es para los hombres fieles. Dice la Biblia, ese hombre fiel va a abundar en bendiciones. Entonces, muchas veces nosotros anhelamos que Dios nos bendiga, pero no nos damos cuenta que la bendición, hermano, las bendiciones de Dios a lo que están atadas es a la fidelidad. Mire, eh, conozco padres, conozco muchos padres. Con algunos de ellos puedo conversar, con algunos de ellos puedo hablar, con otros no puedo ni tratar, porque no abren la puerta de su corazón. Por ejemplo, conozco a padres con fuertes crisis espirituales y emocionales en su relación con sus hijos, y ellos quisieran de alguna manera recuperar el amor y la confianza de sus hijos.
pero no lo logran, no lo logran. Eh, cuando, cuando yo observo este tipo de situación o este tipo de manifestación, eh, pues de alguna manera quisiera yo poderles bendecir, quisiera yo poderles ayudar. Y la única manera que tengo de hacerla es usando los principios bíblicos, pero ellos de alguna manera se niegan a hacer lo que le corresponde hacer. Y de alguna manera el enemigo también les ha tomado ventaja de tal manera que no se pueden recuperar. Yo creo firmemente, hermano, que la palabra, esta palabra está inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y también creo, definitivamente creo que quien obedece a la palabra de Dios, quien la atesora, quien la guarda en su corazón, así como hablaba en días pasados, poniendo la palabra de Dios sobre nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad, quien llegue a alcanzar esa estatura de madurez, no solo le van a decir fiel, o sea, no solo te van a decir fiel, sino que te vas a llevar las consecuencias de ser un hombre fiel. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. La Biblia dice que el hombre fiel abundará en bendiciones. Ese hombre que es fiel va a ser bendito en su casa, bendito en su campo, bendito en sus labores, bendito en medio de sus hijos, bendito en medio de sus amigos. Ese hombre fiel abundará, dice la Biblia, en bendiciones, y Dios no miente. Así que, eh, ¿cómo negar, hermano? ¿Cómo negar? ¿Cómo negar el principio bíblico si lo que Dios dice es que necesitas ser fiel para que seas abundado en bendiciones? Entonces, no solo se trata de ser fiel en un área de tu vida, se trata de que seas fiel en todas las áreas de tu vida. O sea, fiel para con Dios. Por ejemplo, ese sería uno. Fiel para con tu esposa. Fiel para con tus hijos. La Biblia dice que el que sea amigo, que se muestre amigo, o sea, fiel para con tus amigos, siempre y cuando no traiciones con tu fidelidad los principios bíblicos. Fiel a Dios en cuanto a la palabra, fiel a Dios en cuanto a tus diezmos y tus ofrendas. Fiel a Dios en cuanto a tu asistencia a la iglesia, porque la Biblia dice que no dejes de congregarte como algunos ya tienen por costumbre hacer. No importa tus excusas, tus motivos y no importa la causa. La Biblia dice que el hombre fiel abundará en bendiciones. Entonces, cuando usted lee al apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 4 menciona, y también en Segunda de Corintios capítulo 4 menciona a los hombres, téngannos los hombres por administradores de la multiforme gracia de nuestro Señor Jesús. Pero se requiere de un administrador, dice la Biblia, que sea hallado fiel. Entonces va a venir Dios. Y por supuesto que va a mirar nuestra fidelidad y va a medir nuestra fidelidad. Eso usted lo puede tener por seguro. La Biblia dice que a uno le dieron 5 talentos, a otros le dieron 3, a otros le dieron 1, y la Biblia dice que Dios o el Señor que repartió los talentos los repartió de acuerdo a la capacidad de cada cual. Así que no todo el mundo tiene la misma capacidad. A uno le dieron 5, a otro 3, a otro le dieron 1. Pero lo que la palabra de Dios dice es que todos los que supieron ser fieles en la tarea que le habían sido encomendada, el Señor de ellos le dice: buen siervo, en lo poco tú me has sido fiel, en lo mucho yo te voy a poner. Entonces, por supuesto que Dios mide la fidelidad, por supuesto que Dios
Dios está midiendo nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras aptitudes. Y una de las cosas que yo quiero dejar como una bendición y como una promesa que Dios va a cumplir si le eres fiel es el hombre fiel abundará en bendiciones. Ahora, a continuación dice, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo. Y la razón por la cual el Señor dice esto en el libro de Proverbios, porque fue Dios el que inspiró por su Espíritu Santo a Salomón, es que la mayoría de los hombres que tratan de enriquecerse y se apresuran, porque es un pensamiento metido en su corazón, hacer mucho dinero, dice la palabra de Dios, empiezan a hacer cosas. La razón es porque empiezan a hacer cosas que a Dios no le agrada. Y por supuesto, reciben, dice la palabra de Dios, un castigo. La Biblia dice, no quedarán sin castigo. Ahora, desde aquí yo le quiero decir a todos los varones que me están oyendo, los casados, padres solteros, los que van a tener hijos, los que tienen hijos y están divorciados, una de las cosas que debes de hacer como hombre y ser como hombre es fiel en todas las áreas de tu vida, porque Dios te puso de su ADN y de su carácter para que llegues a alcanzar la estatura de Él. Por lo tanto, Dios estará mirando, estará midiendo, estará evaluando, estará pesando tu fidelidad. Eh, el mismo versículo en la traducción Pechita dice, el hombre fiel multiplica sus bendiciones. Pude haber puesto algunos versículos o sea, algunas traducciones de este mismo versículo, pero solo voy a poner este y le voy a explicar por qué. Porque pensando en lo que dije hace unos minutos, que viene el Señor y reparte de acuerdo a nuestra capacidad y luego después llega más tarde para ver la multiplicación. A ese es al que se le llama hombre fiel. O sea, cuando no solo recibimos, sino que entendemos que lo que recibimos, lo recibimos no para que seamos los dueños, sino administradores. Soporte en la edificación de nuestra esposa y de nuestros hijos. O sea, la capacidad de intervenir cubriendo con amor, pero también con disciplina, cubriendo con misericordia, pero poniendo orden, sabiendo de acuerdo a la palabra de Dios que Dios traerá todo a la luz, bueno o malo. ¿Por qué? Porque Dios va a evaluar nuestra fidelidad. Ahora, me gustaría que usted mirara nuevamente este versículo de Proverbios 28:20, el hombre fiel multiplica sus bendiciones, así que no es solo que uno abunda en bendiciones, sino que una vez que uno tiene sus bendiciones, el hombre fiel sabe multiplicarla, pero el hombre malvado no será declarado limpio a causa de su iniquidad. Yo quiero siempre que tengamos presente eh, el pensamiento, valor, testimonio que estamos dando a nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos sirvan a Dios, queremos que nuestros hijos agraden a Dios, queremos que nuestros hijos sean hombres y mujeres ungidas en el reino de Dios, pues nosotros debemos de ser los que administramos esa clase de carácter y esa clase de unción y esa clase de testimonio que nuestros hijos necesitan. Por lo tanto, no solo es que seas un hombre fiel para que abundes en bendiciones, sino que la Pechita traduce el hombre fiel sabe multiplicar sus bendiciones en contraposición con el hecho de que un malvado jamás será declarado limpio. Yo quiero que usted vea dos ejemplos en esta diapositiva y después le quiero mostrar otros dos ejemplos más
porque quiero hablar unos minutos de fidelidad, pero por supuesto poniéndole nombre. Deuteronomio 33:8 es una bendición apostólica, la que le da el apóstol Moisés a todas las tribus de Israel. Y la Biblia dice en Deuteronomio 33:8, a Leví le dije que sean el Urim y el Tumim para tu hombre fiel. Me quiero quedar aquí unos minutos porque lo primero que quiero hacer, sobresaltar que algunas traducciones ponen primero Tumim y luego pone el Urim. Pero me gustó, hermano, me gustó tanto esta traducción de este versículo. He hablado muchas veces, por supuesto, usando algunos otros ángulos, ¿verdad? De ministración, pero me quiero quedar unos minutos en el hecho de que Urim significa luces como región de luz y Tumim significa perfecciones. Y este versículo en específico de esta traducción bíblica que usted está viendo, dice que sean el Urim y el Tumim para tu hombre fiel. ¿Qué quiero decir? Urim, luces, región de luz, y Tumim, perfecciones. ¿Qué quiero decir? Que es imposible que hayan perfecciones si primero no hay luz. La luz disipa la oscuridad y aleja las tinieblas. Y una de las cosas que yo veo es que esta promesa apostólica, ah, esta palabra profética salida de la boca de Moisés, es para hombres sacerdotes. Entonces, regresando al principio de que le estoy hablando a hombres, a varones, a padres, a futuros padres, futuros varones que se van a formar en su espíritu y se están formando en su alma y se están levantando como cuerpo, bendito Dios. Me gustaría que mirara unos minutos lo que este versículo dice. Me gustaría de alguna manera sustituir la palabra Leví por sacerdocio, por sacerdote. Y al sacerdote se le dice que sea el Urim, que sea las regiones de luz. Es una bendición extraordinaria. Que sean las regiones de luz y los tratos de perfección para el hombre fiel. Esto es lo que dice esta bendición apostólica y profética dada por Moisés. Entonces me llama poderosamente la atención, hermano, que esta bendición viene porque estos hombres nunca, hermano, ante las rebeliones del pueblo, cedieron en su integridad para con Dios. Yo quiero quedarme unos minutos con usted porque yo quiero decirle que es importante que los padres demuestren carácter, eh, demuestren demuestren principios bíblicos. Y yo sostengo desde este lugar, hermano, que es posible que un hijo quiera hacer lo que quiere hacer y lo que le da la gana hacer, pero no debería de haber un padre que lo tolera, que se calla la boca, que lo ignora o que deja este tipo de ministración y de corrección a otra persona. Yo creo que el Padre es la palabra en la palabra, así lo dice. El Padre es la persona capacitada y no solo la persona capacitada, sino la persona a la que Dios le dio la autoridad para disciplinar hijos, porque sabe cómo hacerlo. O sea, tienes la naturaleza, el ADN espiritual de Dios el Padre, sabes cómo hacerlo. Y una de las cosas que siempre ha trabajado,
el enemigo precisamente es el descuido de los padres, el entretenimiento de los padres, la no influencia de los padres sobre sus hijos. Y es importante, hermano, que usted sepa que ser fiel atrae dos bendiciones extraordinarias. Urín, luces, región de luz, únicamente es para hombres fieles. Perfecciones, únicamente es para hombres fieles que están en regiones de luz. O sea que cuando usted mira en la palabra, tenemos un ejemplo de un hombre y rapidito le puedo mencionar el nombre y usted rápidamente, como conoce más Biblia que yo, se va a dar cuenta. José, desde muchacho, le era fiel a Dios y le era fiel a su padre. Digo, a su padre de tal manera que la Biblia dice que él venía y él le contaba a su padre las iniquidades de sus hermanos y eso provocó y trajo una enemistad de sus hermanos contra él extraordinaria. Sin embargo, Dios fue tratando con él con sueños, con visiones, con revelaciones y todos los que me están escuchando conocen toda su historia, hasta que llegó a estar en el trono de Egipto. La palabra del Señor dice que José era como un padre para el rey. Eso no me lo estoy inventando yo, lo dice la Biblia. Entonces, eh, en medio de las regiones de oscuridad y de maldad, José podía dar luz. Dio luz delante de su padre, dio luz delante de sus hermanos. Cuando lo vendieron y fue a dar a casa de Potifar, dio luz. Y mientras que él iba dando luz y se movía en su región de luz, es evidente que había maldad y que había tiniebla alrededor de él, pero él de todas maneras perseveraba en su región de luz por causa de los tratos de Dios con su vida, sus sueños, sus visiones, sus revelaciones, a sabiendo de que Dios en su poder, en su misericordia y en su fidelidad lo iba a levantar como un hombre que iba a bendecir a muchas generaciones. Así que tenemos a un José que se fue moviendo en regiones de luz y aún en Egipto, que era la cuna de la civilización en aquel tiempo, un imperio lleno de tiniebla, lleno de maldad, lleno de brujos, lleno de gente que consultaban al infierno mismo, gente que buscaban consejo, sacando a muertos desde el Hades, así dice la Biblia en el libro de Isaías. Definitivamente este hombre, estoy hablando de José, experimentó lo que significa ser un hombre fiel, moverse en regiones de luz e ir creciendo en perfecciones. Tal es el punto que cuando vio a sus hermanos, no tuvo deseo de vengarse, sino de llorar. Y cuando sus hermanos se dieron cuenta a quién tenían delante, se echaron a llorar porque sabían que él tenía la autoridad y la potestad de matarlo. Sin embargo, le dijo, no lloren, no se preocupen, Dios me envió delante de ustedes para preservación de vida, luces y perfecciones. Eso es para el hombre fiel. Nehemías 7:2, me gustaría que usted mirara unos minutos en su pantalla. Dice la Biblia, puse al frente de Jerusalén a mi hermano Anani y a Ananías, y dice la Biblia, comandante de la fortaleza, porque este era hombre fiel y temeroso de Dios más que muchos. O sea, la fidelidad no solo la mide Dios, sino también la mide lo que nos rodea.
y Nehemías viene y delega en dos hombres, pero hay uno que me llama poderosamente la atención, que es Ananías. Y dice la Biblia que era el comandante de la fortaleza, o sea, él era el que tenía la responsabilidad de comandar los escuadrones que protegían a la ciudad, el ejército que protegía de ataque a la ciudad. No tengo tiempo, hermano, de desarrollar este tema, pero sí me gustaría, ¿verdad?, que usted aplicara todo lo espiritual que le venga a su mente con relación a este hombre. Porque ahí está, ahí tendríamos que hablar de los guardas de la ciudad, tendríamos que hablar de los guardas de la puerta de la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Y este era un hombre que, dice la Biblia, era fiel, un hombre que era fiel. Y me gustaría hacer sobresaltar tres cosas. Era recto. eh, hoy los hombres rectos escasean, y yo digo qué pena y qué vergüenza que no hayan hombres que sepan vivir rectamente delante de Dios, conducirse rectamente delante de Dios y también usar de esa rectitud para guiar a su descendencia y guiar al pueblo de Dios. Es una vergüenza, hermano. De corazón le digo, es una vergüenza. Pero espero yo en el nombre del Señor que el Espíritu de Dios despierte a muchos Ananías que se vuelvan jefes, comandantes de fortalezas. O sea, gente que sepa defender la fortaleza espiritual de su hogar contra cualquier invasión de tiniebla, de maldad, de confusión, de orgullo, de prostitución, de droga. Comandantes de fortalezas, y que en vez de que la fortaleza de mi casa se convierta en una cueva de ladrones, venga a ser la fortaleza de mi casa, una fortaleza llena de hombres del Espíritu de Dios. Aquí dice la Biblia, este hombre era fiel, recto, estable, confiable. Y dice la palabra, esto no lo digo yo, dice la Biblia, que esta es la derivación de la fidelidad. Porque ya usted sabe, el Urín, que es luces, y el Tumín, que es perfecciones, es para el hombre fiel. Pero el hombre fiel tiene algo, es temeroso de Dios, temor de Dios, tiene temor de Dios en su corazón. Sabe que por encima de todo, él un día también va a estar delante de la presencia de Dios y va a tener que rendir cuenta al que le dio la responsabilidad, al que le dio la esposa, al que le dio los hijos. Por eso yo no creo que las mujeres y los hijos están para gobernar. Es más, la Biblia dice en el libro de Isaías que uno de los castigos de Dios para una nación que se prostituye es regalarle mujer y afeminados que gobiernen la casa. Se lo dejo ahí en el tintero solo para que usted lo recuerde. Dice la palabra de Dios que este hombre era temeroso de Dios más que muchos. Por lo tanto, evidentemente a él no solo lo evaluaba Dios. O sea, es como decir, junten a todos los hombres y ninguno de estos tiene el temor de Dios que Ananías tiene de Dios. Y no por eso, hermano, era un pusilánime o un mediocre, era un guerrero y era un comandante de los ejércitos de Israel, pero un hombre, dice la Biblia, temeroso de Dios más que muchos hombres. Quiero que para finalizar usted vea estos dos versículos. Son pasajes bíblicos muy conocidos, pero le estamos poniendo nombre a los fieles. Del anterior menciono a Leví como tribu que se levantó contra la murmuración y la contienda en los días de Meriba.
Tengo aquí a un Anani, bendito Dios, eh, al cual Dios usa en la recuperación de Israel a su regreso de la diáspora después del cautiverio de Babilonia y ese remanente exilio que llega a Jerusalén necesita de hombres como este y a él lo escoge. Y entonces me gustaría, por supuesto, que usted mirara los otros dos hombres fieles que estoy describiendo aquí. Génesis 6:9 dice, esta es la historia de Noé en la traducción Biblia, la VDA. Eh, y me llama la atención, ¿verdad? Que esta traducción dice, esta es la historia de Noé. Pero cuando usted lee en la Biblia en las Américas dice, esta es la historia de las generaciones de Noé. O sea que cuando se está escribiendo tu historia, también se está escribiendo la historia de tus hijos. Y yo quiero hacerte mención a que tu historia no es independiente de tus hijos, como algunos en algún momento presuponen ya mi hijo es mayor de edad y hay que dejarlo que él haga lo que él quiera y que él decida. Pero déjenme compartir algo con ustedes. Yo entiendo que en mayoría de edad es muy difícil querer controlar a los hijos, precisamente porque cuando lo tenías que controlar no podías, no pudiste, cuando tenías que enseñarlo no lo hiciste, cuando tenías que corregirlo tampoco lo hiciste, le dejaste la corrección de repente a mami y déjeme decirle que la Biblia dice eh, que el padre se compadece de sus hijos. La madre no tiene compasión, más bien tiene otro tipo de sentimiento. Los padres tienen la capacidad de establecer la disciplina, pero hacerlo con compasión. ¿Por qué? Porque su hijo salió de sus lomos, pero el deber de un padre es corregir y es disciplinar. Y me llama la atención que este versículo dice, esta es la historia de Noé, pero otras traducciones dicen, esta es la historia de las generaciones. O sea que cuando se haga la tuya y la mía, también van a hablar de nuestros hijos de primera generación y van a hablar de nuestros hijos también de segunda generación y van a hablar también de nuestros hijos de tercera generación porque Dios tiene genealogía de hijos, entonces Dios va a conocer, va a registrar, vas a ver, pero no solo Dios, sino también los que nos rodean, o sea, tus generaciones. Es una buena pregunta, hermano, que deberíamos de hacer. ¿Qué están haciendo nuestras generaciones? ¿Qué están haciendo por el Señor? ¿Qué están haciendo por el Evangelio? ¿Qué están haciendo nuestras generaciones? ¿Se están conduciendo como gente sabia y gente que aman a Dios y caminan en la presencia de Dios o se están conduciendo como impíos delante de la presencia de Dios? Y eso es, hermano, eso es tan fácil, hermano, porque ahí tiene usted la historia de las generaciones de Elí. Elí diciéndole, no, mijito, lo que estás haciendo no es bueno. No, mijito, por favor, no hagan esto. Y cuando Dios le habló, el Señor le dijo, por cuanto no estorbaste a tus hijos, esto que yo había prometido que iba a hacer contigo y con tu descendencia, tal cosa no acontezca. Entonces, regreso aquí unos minutos. Esta es la historia de las generaciones de Noé. Yo quiero que se escriba de mis generaciones delante de la presencia de Dios, hombres temerosos de Dios, que cuando hablan bien de Dios y Dios los escucha y gente que vive para Dios. Yo no voy a demorar mucho aquí, pero mire lo que dice la Biblia. No era un hombre justo, era honrado entre sus contemporáneos, y era un hombre fiel a Dios. Esto es lo que dice esta traducción. Pero en la Biblia en las Américas dice, Noé andaba con Dios.
O sea, pongamos esto así de esta manera: hombre fiel a Dios, hombre que anda con Dios. Pregunta papá, ¿andas con Dios? ¿Andas caminando con Dios? ¿Eres fiel en todas las áreas de tu vida? Ok, Nehemías 9:8, y con esto termino rapidito. Dice las escrituras, tú comprobaste, esta es una oración que hace Nehemías, tú comprobaste, y aquí sabe de quién está hablando, de Abraham. Tú comprobaste que era un hombre fiel e hiciste un pacto con él, según el cual le darías a él y a su descendencia la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del gergeseo, y has cumplido tu palabra, porque Señor, oh Dios, tú eres justo. Entonces, me llamó la atención, hermano, esta expresión en la oración de Nehemías. Tú comprobaste que Abraham era hombre fiel. O sea que Dios ni es ciego ni es sordo. Dios es Dios. Y Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y en el tiempo, quiero decirle que hay un hombre que hace una oración y declara de forma profética, inspirada por el Espíritu Santo, que Dios tuvo la oportunidad de comprobar, de probar que Abraham era un hombre fiel. Yo creo que también eso Dios lo va a hacer contigo y conmigo. Que el Señor te bendiga mucho y le oro a Dios, amado hermano, para que te vuelvas, como dice el título de este tema, un padre con inagotable fidelidad hacia Dios. Padre que estás en los cielos, estoy rogándote y suplicándote que tú bendigas a todos los que están bajo el sonido de mi voz. Te estoy pidiendo que la gracia tuya y el poder tuyo se manifieste en nosotros, derramando de esta unción y de este carácter. Señor, oh Dios, la fidelidad, Señor Jesucristo, con la que tú también nos ministras, nos cuidas, nos guardas y nos crías, Señor, como hijo. Padre, te estoy pidiendo podamos traer a la memoria todos y cada uno de estos ejemplos, sabiendo, Señor, oh Dios, que no son los hombres únicamente los que pueden mirar, juzgar y pesar nuestros corazones, sino alguien que está como autoridad por encima de todos nosotros, y ese eres tú. Dios que escudriñas el corazón, Dios que escudriña la mente, Dios que pesa toda y cada una de nuestras acciones. Y te estoy suplicando, por favor, Señor, que estas manifestaciones de fidelidad, Señor, se vean en todos y cada uno, Señor, de los varones que me están escuchando, de los hijos que me están escuchando, de las familias que me están escuchando. Sobre todo, Señor, oh Dios, que quede un testimonio para generaciones, Señor, oh Dios, de cómo vivir, Señor. A la fidelidad tú le llamas, Señor, caminar contigo, Ibra, y cámara la banda, namara la bay. Yo te estoy pidiendo, Señor, oh Dios, que tú nos ayudes a hacer lo que hizo Noé en medio de una generación perversa y llena de maldad, Señor, a caminar contigo y ser testimonio para nuestros hijos. Te lo ruego en el poderoso nombre de Jesús con gracias. Amén y amén. Amado hermano, Dios te bendiga mucho. Les estoy bendiciendo a todos y cada uno de nuestros hijos espirituales, también hermanos y amigos que escuchan la palabra de Dios hasta donde llegue también la bendición de Dios. Estoy anunciando para el viernes el servicio de escatología y el domingo, Dios mediante, 9:45 de la mañana,
nuestro servicio de alabanza y de adoración. Que tengas una semana bendecida, muy prosperada por la mano de Dios. También quiero, pues la verdad, no sé ni qué hacer, pero quiero aportar, ¿verdad? De nuevo, felicitaciones para todas las madres. Es que en el mes de mayo, en algunos países es el segundo domingo y en otros es el día 10. Entonces, también para todas las mamis, ¿verdad? eh, las hijas de Dios y las que no tienen a Dios, pero que de repente escuchan este tema, las bendecimos en el nombre de Jesús y mi anhelo y el deseo es que ustedes lleguen a ser las mujeres virtuosas que saben también edificar su casa y también a sus hijos. Dios les bendiga, tengan una buena noche. Le habla su pastor Raúl Martínez.